Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Canal 22 Mega TV. Como ya lo saben, se trata del magazine informativo de la televisión local de la capital del sol a esta hora para usted que no solamente le gusta, sino que necesita estar bien informado. Este servidor Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía en este martes 30 de septiembre, que vamos a tener, por cierto, de acuerdo con el Servicio Nacional del Tiempo, un día algo lluvioso. Hay un 50% de posibilidades de lluvias para el condado Miami-Dade. En tanto, continúa también el calor, con una máxima, de acuerdo con este pronóstico, de 88 grados Fahrenheit, una mínima de 77 grados y se esperan, por cierto, tormentas eléctricas para horas de la tarde. Así que reitero a ustedes, lluvias, calor, algunas tormentas eléctricas para algunos sectores del condado Miami-Dade. Es el pronóstico del tiempo para este martes de hoy. Les propongo echar un vistazo a los principales titulares de esta jornada. Denuncian en Ecuador que el presidente Rafael Correa quiere hacer una consulta popular para instaurar la reelección indefinida en ese país y perpetuarse en el poder. Clasifican a Venezuela entre los principales países del mundo con menos libertad de prensa. Suspende la justicia española la consulta popular sobre la soberanía de Cataluña. Conformarían una alianza dos organizaciones terroristas islámicas para atacar a los Estados Unidos y a países europeos. Admite el presidente Barack Obama que Estados Unidos subestimó la fuerza del Estado Islámico de Irak. Y encuesta da amplia ventaja a Dilma Rousseff en su aspiración por la reelección presidencial a 5 días de las elecciones en Brasil. Regresando, amigos, de los titulares más importantes del día de hoy martes, quería referirme al pánico que hay entre los inversionistas en Cuba en el día de hoy, luego de un juicio tremendamente controvertido que ha sido desarrollado contra una de las más importantes compañías inversoras en Cuba. Llevaba 20 años dándole servicios a Cuba. Me estoy refiriendo a la compañía de ese hombre que ven en pantalla, Sig Tokmakyan. Es un hombre que es un canadiense por naturalización de origen eslavo y que tiene una importante compañía en Canadá, también en Bielorrusia, y llevaba, como les decía, 20 años en Cuba, surtiendo al régimen castrista de diferentes materiales de construcción, también automóviles, en fin, diferentes camiones. Le conocían en Cuba como el hombre de la Hyundai, o del Hyundai, como se dice en los Estados Unidos, porque era el proveedor de los automóviles subcoreanos al régimen castrista, hasta el punto que las propias patrullas policiales del Ministerio del Interior hoy en día son de esta marca subcoreana que está siendo proveída a Cuba a través, o era siendo proveída a Cuba a través de esta compañía. Oportunamente, la semana pasada comunicamos a ustedes que este hombre fue acusado de corrupción, tiene 74 años en estos momentos y fue condenado a 15 largos años de cárcel, 3 de los cuales ya cumplido porque llevaba 3 años arrestado en Cuba sin derecho a ningún tipo de juicio. Acaban de hacerle este simulacro de juicio y ha sido condenado a 15 años de cárcel. Por aquí no queda todo. Hay 14 cubanos que también han sido condenados con severas penas y por otra parte otros 3 canadienses que también han sido condenados a largas permanencias en la cárcel. Para que ustedes tengan una idea, amigos, este hombre era prácticamente la mano derecha de la industria más importante del país. Me estoy refiriendo al extinguido Ministerio del Azúcar. Proveía todo tipo de materiales al Ministerio del Azúcar y después se convirtió en prácticamente el brazo del transporte en Cuba, en la isla comunista del Caribe. Gozaba hasta el momento de la confianza del régimen. Era un hombre que, por otra parte, había empeñado un capital importante en Cuba. Se dice que su facturación era de unos $80 millones al año. Y lo cierto es que ha sido acusado de corrupción, ha sido acusado de haber falsificado documentos, ha sido arrestado de sobornos, ha sido acusado de sobornos, de cohecho, en fin, la larga lista de acusaciones no tiene para cuándo parar. De acuerdo con portavoces de la compañía de él en Canadá,
Se trató de una especie de show montado por la presunta justicia castrista y está siendo catalogado, no quiero poner palabras en boca de este portavoz que no dijo, literalmente ha dicho: el proceso ha sido una farsa de juicio y una parodia de justicia. Es lo que ha dicho de manera oficial la compañía de este propio hombre en Canadá. Ahora bien, hay 14 cubanos que están cumpliendo condenas que van desde 20 años de cárcel hasta 8 años de cárcel. Y entre ellas 2 exministros. Uno de ellos, el exministro de la industria del azúcar, ya desaparecida, me estoy refiriendo a Nelson Labrada, y el otro que fue condenado a varios años de cárcel, 12 años en total, Ernesto Gómez, antiguo director de la compañía estatal productora de níquel Ferroníquel Minera S.A. O sea, individuos que fueron leales al régimen, que estuvieron trabajando con el régimen, que hicieron todo tipo de esfuerzos para mantener esta relación con estas inversionistas y compañías privadas, y ahora fueron acusados de soborno, de haber aceptado dádivas, y por eso los mandan de paticas a la cárcel con penas que van desde 20 años, en el caso del otro ex viceministro, 12 años, y la menor de las penas ha sido de 8 años de cárcel a otros 14 cubanos. A 3 canadienses también los han puesto de paticas en la cárcel. Voy a buscar los nombres, amigos, que tengo por acá. Se trata de Claudio Betere y Marco Puche. El primero fue condenado a 12 años y el segundo a 8 años de cárcel. En total son 14 los condenados a severas penas de cárcel por presunta corrupción. En un país, amigos, donde la corrupción parte del más alto nivel gubernamental hasta el más humilde ciudadano de a pie de Cuba, porque Cuba es una isla de corrupción absoluta y total. ¿Qué consideran ellos corrupción? Bueno, consideran que le pudieron dar un bono en un momento determinado a cualquier dirigente para que en definitiva se firmase un contrato que estaba un poco indeciso y cosas así por el estilo. Y por otra parte, para sobrevivir en Cuba, desde estos ex viceministros condenados hasta el más humilde hombre de a pie, tienen que sencillamente robarle al Estado, porque todo es del Estado. Desde una hoja de papel hasta un lápiz con el cual usted va a escribir, todo pertenece al Estado, porque no se vende nada, y lo poco que se vende en dólares, y por lo tanto, la gran mayoría de las personas en Cuba no tienen acceso a la moneda norteamericana. Ahora, lo peor de todo, en este sentido, no solamente es la farsa judicial que ya es conocida en Cuba, donde no hay separación de poderes y donde la decisión del dictador de turno, en este caso ahora Raúl Castro, es quien opera estos juicios. Sencillamente ya estaba condenado desde que fue arrestado y es un escarmiento que se le está dando a los inversionistas dentro de Cuba. El único que puede robar aquí es el gobierno, los demás no pueden robar. Este es el mensaje que se le ha enviado a los cubanos que están trabajando en firmas comerciales y por otra parte a los extranjeros que tienen que andar al hilo, porque de lo contrario el dictador de turno los va a poner en la cárcel. Ahora fíjense qué contradicción. Cuba está diciéndole al mundo que necesita inversiones extranjeras, que necesita dinero fresco, que está abierta a las inversiones extranjeras. Incluso está camelando a inversionistas norteamericanos para que inviertan en Cuba y para que vean que hay un paraíso fiscal que puede ser el beneficio de todos ellos. Lo que ha ocurrido este fin de semana en Cuba manda un mensaje totalmente diferente. El mensaje que manda a los inversionistas es que cuidado, que Cuba sigue siendo la misma de siempre. Cuidado que usted pudiera ir a parar a la cárcel. Cuidado que no se juega con las arcas de los Castro, porque ellos son los dueños de esa finca que está ubicada en el Caribe. Con este tipo de mensajes, Cuba se sigue hundiendo económicamente. Yo no estoy diciendo si es culpable o no este señor de 74 años que va a morir ahora en cárceles cubanas, porque con 74 años y una condena de 15 años de cárcel, lo más lógico es que muera en las cárceles cubanas. Él también es culpable de lo que ha ocurrido, porque estuvo 20 años cortejando al régimen castrista y estuvo 20 años oportunistamente aprovechando este tipo de relación. Pero para ser absolutamente objetivos, para ser absolutamente balanceados, lo cierto es que ni hubo un juicio válido, ni hubo abogados defensores, ni hubo cargos fehacientemente demostrados y que estas personas de manera injusta han ido a parar a la cárcel. En cualquier tribunal del mundo estos señores no hubieran sido condenados. ¿Qué espera Cuba? Que alguien con estos ejemplos diga ahora, voy a invertir con ustedes, voy a poner un capital
para ponerlo a disposición del régimen castrista y de esta forma hacer inversiones en esa isla, es imposible. Cuando les decía que hay pánico, hay miedo, hay terror en el día de hoy entre los inversionistas que permanecen en la isla, no estoy exagerando absolutamente nada, porque dice un viejo refrán que cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Bueno, cambio amigos de tema y me quiero referir ahora a las amenazas que continúan profiriendo los terroristas del Estado Islámico de Irak, a las que se une ahora una filial de Al-Qaeda en Siria que se llama Al-Nusra. Y en las últimas horas, portavoces y cabecillas de estos terroristas en Siria han dicho que van a desarrollar ataques contra el mundo occidental, concretamente contra los Estados Unidos, como una represalia a los bombardeos de la coalición que continúan efectuándose sobre territorio de Irak y también de Siria. De acuerdo con el informe que tengo por acá, se trata de uno de los jefes de este frente Al-Nusra, que como ustedes conocen es la rama siria de Al-Qaeda, y él ha dicho, voy a citarlo, los dirigentes occidentales no son los únicos que van a pagar el precio de la guerra. Ustedes, refiriéndose a los Estados Unidos, ustedes todos norteamericanos también van a pagar caro. Son expresiones de este individuo que fueron por otra parte confirmadas por otro cabecilla, me estoy refiriendo a Abu Fayraz al-Suri, vocero del frente Al-Nusra, que es el rival de ISIS allá en Irak y también en parte de Siria, que ha calificado las operaciones, oigan ustedes esto, estos terroristas están calificando los bombardeos como la guerra contra el Islam. Esto es lo que le están vendiendo al mundo musulmán. O sea, no es una guerra contra el terrorismo, no es una guerra contra monstruosos criminales, sino que es una guerra contra el Islam, en el decir de ellos. Y dice que esto es un mal ejemplo dirigido por el país de los cowboys, refiriéndose a los Estados Unidos. Así que se unen las amenazas ahora de esta organización que es el brazo de Al-Qaeda en Siria a las del Estado Islámico de Irak, que también ha dicho que la guerra va a ser trasladada a los Estados Unidos y al mundo occidental, por lo cual todos los estamentos, autoridades de los Estados Unidos y también de Europa están prácticamente en estado de alerta ante la posibilidad de atentados dinamiteros dentro del territorio nacional de los Estados Unidos y también de países europeos que son parte de esta coalición, que por cierto ha crecido. En las últimas horas hay, al menos retóricamente, 50 naciones que están apoyando el liderazgo de los Estados Unidos. Los bombardeos aéreos de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante podrían haber cometido un error. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, habrían atacado una serie de graneros y molinos en el norte de Siria, provocando bajas civiles al confundirlos con una base de Leil. Washington no se ha pronunciado aún al respecto, aunque el presidente Barack Obama ha reconocido en una entrevista que Estados Unidos subestimó la capacidad de las milicias cuando éstas empezaban a formar el grupo Estado Islámico. Mientras en la frontera de Turquía con Siria, en Kobani, la tensión aumenta. Miles de kurdos, tanto sirios que se desplazaron a Turquía para dejar allí a sus familias, como turcos, están intentando cruzar para combatir a Leil en Siria. Además, este jueves o viernes, el Parlamento turco decidirá si autoriza la intervención de su ejército en territorio sirio contra la milicia yihadista, que según algunas fuentes se acerca a sus fronteras. A propósito de este tema, antes que lo olvide, el presidente Barack Obama, en una entrevista que dio una cadena nacional de televisión el fin de semana, ha reconocido que habían subestimado la capacidad militar del Estado Islámico de Irak, al tiempo que habían sobreestimado la capacidad militar del ejército de Irak para poder enfrentarse a estos terroristas. Y está culpando a las diferentes agencias de inteligencia norteamericanas de no haber tenido una valoración precisa, de manera tal que Estados Unidos se durmió en los laureles con estos individuos y vean ustedes lo que está sucediendo en estos momentos. El propio presidente ha reconocido que se subestimó la capacidad militar del Estado Islámico de Irak, en tanto se pensó que el ejército de Irak podía combatirlos sin ningún tipo de problemas, y esto también fue una valoración absolutamente falsa, absolutamente incierta. Bueno, voy a cambiar de tema porque en el propio día de hoy se va a presentar ante las Cortes en Cataluña, allá en Barcelona, el documento que presuntamente autoriza el referéndum para la escisión de los catalanes de España.
Fue firmado por el presidente catalán Arturo Mas en las últimas horas y ahora va a ser presentado a las Cortes para que se valide, y de esta forma se le ha puesto una fecha, incluso la fecha va a ser el 9 de noviembre para celebrar el referéndum, donde se va a preguntar a los catalanes si quieren seguir siendo parte de España o si se quieren convertir en país independiente. Está que trina el gobierno central español en Madrid. El propio Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, ha dicho que esto es absolutamente ilegal lo que está haciéndose, y por otra parte se están preparando también las Cortes de España para rescindir esta petición de referéndum. Pero lo cierto es que hay un contrapunto extraordinario y hay importantes manifestaciones en Barcelona saliendo a favor justamente de esta escisión. Las declaraciones de Rajoy son contundentes. Dice que la consulta que se pretende celebrar, ni por su objetivo ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución española, y están descalificando por completo incluso la firma del propio presidente catalán Arturo Mas. Así que un enorme litigio, un enorme contrapunto, y vamos a ver en qué para esta situación. Estaban realmente exacerbados los ánimos dentro de Cataluña a partir del referéndum que se celebró, como ustedes conocen, donde Escocia no pudo convertirse en definitiva en una nación independiente. El referéndum le dio el no, y esto ha sido un cubo de agua fría también a los catalanes, pero no por fría que estuvo el agua, han decidido o han desistido de celebrar este referéndum para el 9 de noviembre, que de prosperar, todo parece indicar, de acuerdo con las encuestas, que aquí sí ganaría el sí. Ahora todo está por determinar si en definitiva se va a autorizar la celebración del referéndum o si al menos se va a reconocer este referéndum en Cataluña. En España, el Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar la convocatoria del referéndum soberanista en Cataluña, una consulta prevista para el 9 de noviembre que Madrid considera ilegal. El Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados horas antes por el gobierno de Mariano Rajoy. No hay nada, ni nadie, ni poder, ni institución alguna que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país. Tal y como estaba previsto, el presidente Mariano Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario después de que el sábado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocara la consulta sobre la independencia de Cataluña. Salto a los océanos, amigos, y echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en Brasil. El próximo domingo, el domingo 5 de octubre, el domingo que viene, se van a celebrar elecciones presidenciales en Brasil. Y hay una carrera tremenda por la presidencia. En primer lugar, Dilma Rousseff, la actual presidenta, que va por su reelección. Y en segundo lugar, esa señora que ven en pantalla, Marina Silva, que se ha convertido en la gran candidata para la presidencia del Brasil. Es la presidenta justamente del Partido Socialista de Brasil, pero es una mujer que es ecologista. No le tengan miedo al título del partido, porque es una mujer que está en contra incluso de la dictadura castrista y que está en contra de las medidas de izquierda, y esa es la campaña que está realizando. Pero las últimas encuestas le están dando a Dilma Rousseff un salto enorme. Se ha separado de esta señora de manera sorprendente por completo, por poco más de 13 puntos, cuando quedan días solamente para la celebración de las elecciones en Brasil. Y todo parece indicar que de continuar esta tendencia, Dilma Rousseff pudiera ser reelecta en primera vuelta, ya no ni siquiera, como decían los analistas, en segunda vuelta. El periódico brasileño, que tengo por acá una síntesis de lo que publicó, se llama Folha de Sao Paulo, ha revelado que la presidenta se ha despegado de su rival y que supera los 13 puntos en las últimas encuestas. Bueno, habría que preguntarse qué ha sucedido. Y es que la persona que está en el poder tiene el beneficio de los medios de comunicación. Dilma Rousseff está a toda hora, en todo momento, desplegando su campaña política por la presidencia y por la reelección en las más importantes televisoras y radios de Brasil. En tanto que su candidata opositora no tiene esta oportunidad. Se dice que solamente tiene 3 minutos de publicidad al día. En tanto, para Dilma Rousseff no hay ningún tipo de meta, no hay ningún tipo de términos, no hay ningún tipo de cortapisa, sino que tiene todo el tiempo que ella estime pertinente, con todo el dinero
dinero que ella estime pertinente. Pero por otra parte, Dilma Rousseff está cuestionando la plataforma de campaña que está haciendo la señora Silva. Y está diciendo que le van a quitar salarios de beneficios a las clases más humildes, que van a quitar las subvenciones en viviendas, y esto por supuesto ahora ha dado a la clase más empobrecida de Brasil. Por cierto, ahora que digo esto, en los últimos 10 años en Brasil ha nacido una nueva clase media, se le llama la clase C. Pasaron de la pobreza a otro nivel, a clase media, que tampoco es rica, pero una clase media que ya es un poco más solvente. Y estamos hablando de 30 millones de brasileños. No estamos hablando de una o dos personas. Son 30 millones de brasileños que consideran que el Partido de los Trabajadores le dio la posibilidad de ese salto. Y estos 30 millones de esa llamada clase C van a votar por la reelección de Dilma Rousseff. Así que esperemos, vamos a ver cómo continúan los sondeos y las encuestas, pero reitero a ustedes, 13 puntos de ventaja le lleva en el día de hoy Dilma Rousseff a su más cercano rival. En definitiva, la mejor de las encuestas, como ustedes saben, va a ser el día de la elección y esto va a ser el próximo domingo. Y amigos, a manera de última información, antes de pasar a otros reportajes gráficos, continúa cayéndose Lenin. Sí, no he dicho ningún disparate. Continúan cayéndose las estatuas de Vladimir Ilich Lenin en Ucrania y una nueva ha caído ahora, pero lo más interesante es que la derrumbaron los ucranianos en franco territorio de los pro-nacionalistas rusos. Me estoy refiriendo a la ciudad de Kharkov. Ahí ven ustedes las fotografías. Estuvieron horas para derrumbar a esta estatua de Lenin, a quien consideran que no responde a los intereses de los ucranianos y que por lo tanto este tipo de símbolo debe ser desaparecido por completo de toda Ucrania.